Bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason y estoy acompañado por mi amigo Eric, y hoy terminamos la serie sobre los cultos religiosos y también terminamos la primera temporada de Teología en tu Vida. La verdad es que ha sido una bendición muy grande para nosotros hacer este podcast. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar y participar. En este episodio, Eric va a compartir con nosotros sobre los testigos de Jehová. La meta de este podcast es mostrar que la teología importa, no solo para un grupo especial de teólogos, sino para cada cristiano. La teología importa. Importa cuando alguien toca el timbre de tu puerta y comienza a hacerte preguntas sobre Jehová y quién gobierna este mundo. Y estoy seguro de que muchos de ustedes se han encontrado con un miembro de los testigos de Jehová, y hoy Eric nos va a dar una descripción general de sus creencias. Nuevamente, nuestra oración es que esto te ayude a alcanzar mejor a las personas atrapadas en esta secta falsa con el Evangelio de Jesucristo. Eric, ayúdanos a entender los testigos de Jehová. Bueno, Jason, como ya dijiste, vamos a hablar sobre los testigos de Jehová y lo que ellos creen. Pero primero quiero darles una breve historia. Son un grupo que empezó en los Estados Unidos en el año 1870. El fundador es Charles Taze Russell y él nació en 1852 y sus problemas iniciales con la teología fueron las doctrinas del infierno eterno y la deidad de Cristo. Y cuando era muy joven, solo 18 años, él comenzó una clase bíblica y finalmente él comenzó a afirmar que la Biblia solo podía entenderse de acuerdo con sus interpretaciones. Es por eso los testigos de Jehová pueden justificar sus creencias porque usan otra versión de la Biblia. Ellos creen que todas las versiones que tenemos son corruptas, entonces ellos tradujeron la Biblia en otra versión que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Pero en esta versión han cambiado muchos versículos, tanto que alteran el significado del mensaje de la Biblia. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1, vemos estas palabras muy importantes. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en su traducción, su Biblia dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces, es una palabra muy importante porque ellos usan la palabra un Dios. Y cambia mucho, ¿sí? Entonces, bueno, puedes ver cómo su traducción cambia doctrinas esenciales. Pero una y otra vez vemos cómo hay un solo Dios. La Biblia enseña que hay un Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Isaías 46, versículo 9? Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Pero qué más? Hay otras doctrinas y enseñanzas que no son bíblicas. Por ejemplo, ellos creen que el nombre Jehová es el único nombre para Dios. Es decir, que Dios debe ser identificado con el nombre Jehová.
Pero la Biblia dice algo diferente. La Biblia tiene varios nombres para Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos el nombre Elohim. En Salmo capítulo 8, versículo 1, vemos Adonai. También a veces en el Nuevo Testamento vemos el nombre Padre. Otro ejemplo es que no tienen entendimiento bíblico sobre la doctrina de la Trinidad. Los testigos no creen que la doctrina de la Trinidad sea bíblica porque la palabra no es mencionada en la Biblia y porque el énfasis está en que hay un solo Dios. Y todo eso es cierto, ¿sí? La palabra Trinidad no está en la Biblia y también hay un solo Dios. Pero Jason, como describiste en el episodio 13 sobre la Trinidad, la Biblia nos cuenta cómo hay un solo Dios con 3 personas. Y como cristianos, creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero son un Dios. Y para entender esta doctrina, hay que escuchar el episodio 13. Bueno, ahora hablemos sobre lo que enseñan sobre la salvación. Como cristianos, creemos que la salvación es un regalo de Dios que recibimos por fe en Cristo. No hay obras que podemos hacer para alcanzar la salvación en Cristo. Creemos que las obras que los cristianos producen en sus vidas son un resultado directo de la salvación que recibimos en Cristo. Pero los testigos creen que una persona puede tener salvación por fe en Cristo, pero también en su organización y la obediencia de sus reglas. Entonces, como todas las religiones, vemos como una mezcla de fe en Cristo y obediencia. Bueno, cuarto es la doctrina de Cristo. Ellos creen que Cristo ya regresó al mundo y creen que el regreso fue un evento espiritual e invisible. También creen que Jesús fue creado por Jehová. Creen que Él es un Dios, pero no como Jehová. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la segunda venida de Cristo va a ser un evento físico y con muchas señales y maravillas. En otras palabras, la gente va a saber cuándo regrese. Y desde la perspectiva de la Biblia, Jesús no fue creado y siempre ha existido. Por ejemplo, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo no nos enseña que Dios fue creado, sino que Él siempre existía y Él creó todas las cosas. Otra cosa más que vale la pena mencionar es que los testigos de Jehová creen que Jesús no era Dios cuando Él nació en el mundo. Esta creencia está totalmente en contra de lo que la Biblia dice. Jason, hay 8 millones de testigos de Jehová en este mundo y pertenecen a un culto que realmente enseña falsa doctrina sobre la teología. Pero lo más importante es que ellos están sin esperanza. No tiene la herencia y la salvación que según 1 Pedro es incorruptible, inmaculada y no se marchitará, que es reservada en los cielos para ustedes. No es cierto para ellos.
Entonces, como decimos todas las semanas, Jason, la teología importa mucho en nuestras vidas. No queremos que las personas crean falsas creencias y doctrinas porque tienen ramificaciones eternales en la vida. Exactamente, Eric. Gracias por esta explicación y espero que sea de ayuda para muchos. Bueno, hermanos, llegamos al final de la primera temporada de Teología en tu Vida. Qué gozo es estudiar juntos la palabra de Dios, ¿no? Y si Dios quiere, volveremos el año que viene para otra temporada de Teología en tu Vida.